¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente de viaje, pero no al estilo de López Obrador, que lleva sus viajes al extranjero, más bien a los Estados Unidos, porque solamente este país ha visitado en 3 ocasiones durante los 3 años que lleva en el gobierno, una en 2020 y 2 en 2021. Los demás países de la Tierra parece que no existen para López Obrador, pero bien, el caso es que en estas reuniones trilaterales o bilaterales siempre se anuncia, se divulga aquello que no tiene mayor importancia, y en cambio, y esto sí tiene importancia, se oculta aquello verdaderamente trascendente. Por ejemplo, el canciller Ebrard dijo que no se había tratado nada con relación a la reforma energética, cuando este era un punto medular en la agenda de los 3 presidentes, bueno, de los 2 presidentes, el de México y Estados Unidos, y del premier canadiense. No se olviden que en Canadá todavía se considera como jefa de Estado a la reina Isabel de Inglaterra. Esta es una de las cosas de gran caducidad que deben ya corregirse, porque no tiene sentido. Pero bien, el hecho es que no se habló de la reforma energética en los acuerdos generales. Se habló de que les van a dar ayudas a los centroamericanos, que va a haber un proyecto de inversión, según el presidente López Obrador, que no está completamente avalado por sus pares, porque aunque el premier canadiense no sea presidente, pues es par de los dos, el de presidente de Estados Unidos, Biden, y el de México. Pero bueno, no están debidamente consolidadas las ideas de López Obrador en este sentido. Y él habló de un programa de inversión para evitar así que haya mayores importaciones de nuestro país, sobre todo en productos básicos. Suena muy bonito, suena a que México va a poder producir lo que necesita y así dar empleos a los migrantes. No sé si a los mexicanos, pero sí por lo menos a los centroamericanos, a los que López Obrador trata también, que los integra a la Guardia Nacional. Lo interesante del asunto, queridos amigos, es que habla de que México se está produciendo energías limpias, y esto no es cierto. Esta es una mentira más de la Cuarta Transformación. Y por supuesto que se cuidó de no llevar a la reunión trilateral, como llevó a otros funcionarios, a Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, porque este personaje tiene en los Estados Unidos muchos asuntos pendientes, sobre todo con la DEA norteamericana, y por lo tanto sería para él difícil, para López Obrador, que un miembro de su gabinete fuera detenido en los Estados Unidos por mucha diplomacia que haya de por medio. El propio Bartlett lo ha dicho, que para él, así lo dijo descaradamente a la colega Flor Berenguer en alguna ocasión, que para él no era difícil entrar a los Estados Unidos, que podía entrar fácilmente, que finalmente lo difícil sería salir de allí. Fíjense qué sarcástico, qué hipócrita, qué farsante. Y con este sujeto se pasea López Obrador en México, en la Ciudad de México, porque ya ni siquiera le alcanzan las piernas y el ánimo para poder recorrer su propio país. Este sujeto debe ser el primero que pise los tribunales, no digamos que la cárcel, pero que sí que se someta a los tribunales, por toda la larga cola que le llega hasta la época de Miguel de la Madrid, antes de Carlos Salinas. Él comenzó su vida pública destacada cuando fue coordinador de la campaña de Miguel de la Madrid, y de ahí para el Real, ya como secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, fue un agresor constante de la izquierda mexicana, en la que ahora se refugia. Pero bueno, volvamos a la reunión trilateral. Biden y Trudeau en público dijeron lo que López Obrador quería escuchar, que van a invertir en vacunas. México dijo que también se sumaba a esta inversión en vacunas para que los centroamericanos tuvieran todas las necesarias. Pero no es el caso, López Obrador.
Estados Unidos y Canadá ya casi terminaron de vacunar a su población y México no está así. México tiene menos de la mitad de mexicanos que han accedido a la doble dosis, menos de la mitad. O sea, nos falta mucho para terminar con el proceso de vacunación contra el COVID-19. Y esto no quiere entenderlo el señor López Obrador, no le da la gana de explicarlo ni de entenderlo, no asume su responsabilidad por el 1,000,000 de muertos que verdaderamente se han dado como consecuencia de la pandemia, colocándonos como el país no solo con mayor letalidad en el mundo, sino con el número mayor de decesos. Y esto se lo va a cobrar la historia a usted, señor Andrés Manuel, y se lo va a cobrar con mucha crudeza y con mucha fuerza, porque usted nos ha engañado miserablemente. Aparte, tenemos los más de 120,000 muertos que se han dado por el combate, según el combate, entre los narcotraficantes, las bandas criminales, que han acribillado en muchos casos a inocentes que no tenían nada que ver, que no tienen nada que ver con esta situación deleznable en la que nos han sostenido, nos ha metido el gobierno de la TTT, un gobierno lastimosamente perjudicial para el pueblo de México. Pero hay algo más. ¿Por qué nada más va a Estados Unidos López Obrador? Ahí es donde muestra una doble cara. Va sumiso a las naciones, a las potencias de América del Norte, bueno, a Estados Unidos, aunque se reunió también con el premier canadiense, pero acoge, abraza, postula y camina al lado de los dictadores de Sudamérica. Dos caras, dos imágenes, una para el exterior, hacia arriba, y una para el interior de México y para el sur del continente. Es verdaderamente un hombre lleno de antifaces, lleno de máscaras, lleno de mentiras, que no tiene, por lo tanto, credibilidad ni confianza alguna. El canciller mexicano Marcelo Ebrard, uno de los que quieren postularse por Morena a la presidencia de la República, después de haber pasado por todos los partidos políticos excepto Acción Nacional, dijo en un momento dado de lucidez que el presidente López Obrador había sido muy bien recibido y muy bien acogido por sus colegas, que lo trataron muy bien. Bueno, cuando menos lo trataron regular por el hecho de que aceptó ponerse allí el famoso cubrebocas. El cubrebocas que no se pone aquí nunca, pero que en los Estados Unidos sumisamente accede a ponérselo. ¿Por qué esa conducta? Ahí es donde comienza el análisis psicológico del personaje. ¿Por qué en México no tiene ningún cuidado y en los Estados Unidos se protege? Y protege obviamente a sus colegas, porque sencillamente se lo exigen, se lo imponen, y entonces ahí se agrede lo que llamamos soberanía nacional. Se golpea a la soberanía nacional, instando al presidente a cumplir reglas que en su país no sigue. Fíjense ustedes que algo tan simple como el colocarse el cubrebocas se vuelve un tema digno del análisis para tratar de entender cuál es el nivel psicológico del mandatario mexicano. Un nivel que dista mucho de la cordura, que dista mucho de la autenticidad, que dista mucho de la soberanía. Lamentablemente López Obrador pierde el piso cuando va a Washington o a Nueva York. El discurso que pronunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace apenas unas semanas es motivo de burla todavía entre los grandes estadistas del universo, de izquierda y de derecha, porque se equivocó de foro y habló de lo que no debía hablar en el Consejo de Seguridad sin atreverse a acceder
a la Asamblea General de las Naciones. O sea que lleva ya 2 visitas este año casi juntas en el mismo mes y 2 visitas que no han tenido el menor éxito para México. Si lo que quiere es elevar la productividad, no necesita que nos invada el capital norteamericano. Hay suficiente capital en México, sobre todo si ya dijo que dispone de 60,000 millones de dólares para el Programa Universal de Bienestar. Si esto es así, pues entonces con esos 60,000 millones de dólares, que comience en México dando el ejemplo y entonces cree empresas productivas, o bien inste a la iniciativa privada a hacerlo para que México produzca y entonces tenga una verdadera riqueza, la riqueza que produce la producción, que es la verdadera riqueza, no la de papel, no la que nace de la especulación, sino aquella riqueza que de verdad hace grande a las naciones, como es el caso de la agricultura abandonada, como es el caso de la producción y de la posible comercialización del litio, que es ahora el oro blanco, el mineral que más importancia tiene en el mundo. Y para colmo, pues el creador nos puso el litio a la mano por si no fueran pocas las riquezas naturales de nuestro pueblo, de nuestro México. Pero desgraciadamente, para compensarlo están los malos administradores, los malos gobernantes, los farsantes como Andrés Manuel, que no entienden cómo administrar un país lleno de recursos, lleno de riquezas, lleno de futuro, porque sencillamente lo único que les ha ocurrido es dilapidar una y otra vez los recursos naturales de nuestro pueblo. Y ahí van, con la mano levantada, mejor dicho, con la palma extendida, para recibir alguna ayuda que signifique millones de dólares, cuando él dice que tiene 60,000 millones de dólares para su programa de bienestar universal. Estas contradicciones no pueden pasar por alto entre los jefes de Estado a los que visitó el día de ayer. No son tontos. Los tontos son los que se creen los cuentos de López Obrador. Los tontos son aquellos que le aplauden al canciller lo que dijo el presidente frente a sus colegas, pero no habla de lo principal. Se dieron a dar ideas acerca de que tenemos que combatir el tráfico de armas, cosa que hace años se viene arrastrando, que porque con el tráfico de armas se están obviamente pertrechando los grandes cárteles de nuestro país. Pero de verdad le conviene al gobierno combatir a los cárteles del narcotráfico, porque del narcotráfico no hablaron de las armas. Y las armas, claro, van a caer entre los grupos beligerantes de nuestro país. No van al ejército, Los armas de contrabando van a los grupos armados que están aquí y allá en todo nuestro país. Según la Secretaría de la Defensa, hay más de 100 grupos armados en nuestro país. Más de 100 grupos armados. Y nosotros tan campantes, recorriendo carreteras como lo estoy haciendo yo en este momento, cuando sabemos que hay riesgos por circular, por vivir. Y esto se lo debemos a las cuatro cruces. Las 4 cruces de una transformación que no fue. Las 4 cruces de un cementerio que se amplía a medida que el gobierno de la República miente. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.